Luis Angarita, internacionalista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Y como consecuencia de las más recientes rupturas de relaciones diplomáticas con varios países, vale preguntarse qué pasa con los venezolanos que están en esos países, en esas naciones, cuáles son los trámites que quizás quedan en el aire, cuál debe ser el proceder, por si usted nos escucha, imagino que ya ha buscado información desde alguno de los países con los cuales Venezuela ha roto relaciones, que entendemos, señora Angarita, profesor, que son Argentina, nos corrige cualquier error, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Entonces, queríamos saber, por ejemplo, qué pasa con esos venezolanos que están, o que pasaría con cualquier ciudadano cuyo país rompe relaciones con el cual está viviendo, o sea, el cual él es originario de otro país, está en esa determinada nación y hubo esa ruptura. ¿Qué servicios consulares se suspenden? ¿Cómo puede resolver? Bueno, Habla el micrófono aquí por ahí. sí, cómo no. Muy buenos días. Buenos días, Lo profesor. primero es como aclarar ruptura. Ajá, La explique. ruptura de relaciones no se ha producido. Ah, no. No, lo que se ha hecho es expulsar a las misiones diplomáticas que, digamos, son medidas que son muy fuertes, que pueden llevar a la ruptura, Ah, pero digamos es una medida de protesta enérgica que hizo Maduro por el comunicado que sí. estos países O sea, es como firmaron. previo, retirar Sí, al personal es previo a la ruptura. son como medidas, medidas escalonadas. Es Ok. decir, el- digamos, hay notas de protestas, hay llamado a consultas, hay expulsión de las misiones. Son medidas que Ah. están dentro del ámbito diplomático que se refieren a las protestas que hay por acciones tomadas de un gobierno con respecto al otro. O sea, notas de protesta, llamado a consultas o expulsión del personal diplomático, que Exacto. fue lo que sucedió en este caso. Exactamente. Que es una protesta muy enérgica que hizo a propósito del comunicado que estos países emitieron. Ah, entonces eso quiere decir que las sedes consulares están, porque en Ecuador había pasado Ujú, con el caso cuando se tomó, que era un caso externo, no era ujú. venezolano, pero Venezuela por solidaridad retiró a su personal. ¿Quiere decir que entonces sí hay actividades consulares en estos países? En principio deben mantenerse, Ah, sí. exacto, porque una de las cosas que tienen estas medidas normalmente es que los países se reservan la reciprocidad. Normalmente son actos que son Ajá. recíprocos. Si una misión es expulsada, en contraparte la otra misión también es retirada del territorio en estas relaciones bilaterales. No tiene siempre que suceder así, por un lado, y por otro lado, eh, se tiene que entender las diferencias entre las relaciones diplomáticas y las relaciones consulares. Entendiendo que Ah, explíquenos esa diferencia. las relaciones diplomáticas tienen que ver con las relaciones entre los estados, es la representación del estado chileno o el estado ecuatoriano o el estado argentino o el estado panameño frente a las autoridades en Venezuela, mientras que los consulados el servicio Ah. consular termina siendo las representaciones nacionales para los nacionales en el extranjero. Es decir, Por ahí... ejemplo, por si acaso para ilustrar, si no me Ujú. equivoco, eso fue lo que pasó con Estados Unidos, que no estaba el embajador en un momento determinado, pero sí estaba el consulado, Exactamente. En estos ¿no? momentos, sí, Que puede pasó en suceder. unos años, creo, ¿no Po- sucedió aquí? sí, eso ha sucedido, Tengo esa duda. por ejemplo, podemos entender que Colombia, Venezuela, Ajá, que mantiene relaciones con Colombia, tiene a su embajador en la ciudad de Bogotá, que es el representante del gobierno frente al gobierno sí. colombiano, frente al Estado colombiano, mientras que tiene sedes consulares que las puede tener en Medellín, en Barranquilla, que son sedes consulares para atender Mm. asuntos de venezolanos en el extranjero. Y estas sedes consulares están asociadas a el número de venezolanos que estén en cada país de destino. Por ejemplo, España puede tener 4 consulados, pero de repente un país mucho más pequeño como Uruguay, que de repente no tiene una,
comunidad de venezolanos muy grande, solo tiene el consulado de Montevideo. Entonces fíjate que hemos estado hablando hasta con periodistas de que están en esos países y bueno, no está muy claro entonces si están funcionando o no esas actividades consulares. Claro, Mm, sobre todo porque en este periodo de mucha incertidumbre, ujú. eh, estas medidas que terminan siendo muy explosivas, que terminan siendo muy, digamos, radicales y enérgicas en todas estas escalas de medidas, uno no termina por saber cuáles son las implicaciones administrativas que Claro. tiene, si en Y usted efecto conoce en cuál de estas cierran. empresas, en cuál de estos países ha habido reciprocidad expulsando el personal diplomático venezolano? Porque si no hay personal no puede haber trámite. No, hasta donde yo tengo entendido, creo Ninguno. que ninguno, probablemente pueda haber retiro de parte de la propia Cancillería venezolana que les haya pedido que regresen al país momentáneamente. Creo que no es el interés de ningún país y tampoco creo que sea el interés del gobierno cerrar definitivamente todas estas misiones, porque al final lo que se está jugando es su legitimidad, su reconocimiento internacional y probablemente sea una medida para responder a ese comunicado Temporal. temporalmente, pero que probablemente busquen acomodar y que se mantengan estas relaciones. Así es. Entonces, ¿qué se le podría decir? Bueno, eso, a las personas que están en esos países que tienen trámites pendientes, No, no nos bueno, queda más que esperar. esperar, creo que acudir a cada consulado, o sea, no se ha decretado el cierre de las misiones consulares, ni que se dejen de prestar servicios. Entendemos que estamos en una situación, eh, vuelvo y repito, de incertidumbre, pero yo creo que al final es interés propio del gobierno que se mantengan todas estas actividades, sobre todo porque habla de no solo la atención de venezolanos en el extranjero, es también ofrecer algún tipo de seguridad a todos los actores, tanto nacionales como extranjeros, de esos países para que vengan a Ujú. Venezuela. Estamos en esta pequeña coyuntura que motivó al gobierno a hacer esta medida diplomática, pero que también busca en el mediano plazo tratar de ofrecer estabilidad, ofrecer relaciones comerciales, tener oportunidades de comercio. eh, y eso habla un poco de lo que hemos conversado en otras ocasiones, que tiene que ver con el tema de las aerolíneas. O sea, Sí, se porque habla el tema se preguntaba y nos preguntábamos la semana pasada si el hecho de tener esta situación de incertidumbre con estos países ya mencionados significaba, lo juro, que tuviera que haber también una suspensión de operaciones aerocomerciales, pero las hemos visto así con República Dominicana, las hemos visto así con Panamá, las hemos visto así con Perú. De hecho, el canciller de Venezuela, él habló él mandó un comunicado con respecto a Perú y al día siguiente la TAN, que es la aerolínea peruana, informó ellos mismos de una que no volaban a Venezuela. Con Costa Rica, porque no, obviamente no hay vuelos directos. Con Chile hay algunos de una sola aerolínea y bueno, se requiere visa para ir a Chile es mucho más complicado. Y Argentina tampoco tiene vuelos directos que yo sepa, ¿no? Entonces, en ese caso volvemos a preguntar, no está mal que usted lo haya mencionado, recordemos con Luis Angarita, internacionalista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB, teniendo esta relación, vamos a decir, suspendida, ¿es o no el segundo paso o un paso inmediato tener suspendidas también las operaciones aerocomerciales entre las naciones citadas? No, por eso veníamos hablando. No van de la mano esas relaciones aerocomerciales, estos permisos que son recíprocos, que por ejemplo se están tratando de reconstruir con Colombia, que en relación proporcional, que si hay dos aerolíneas que hayan que sean uno por cada lado, que si son dos o son cuatro, son seis, que sean siempre en igualdad de condiciones. Ujú. Normalmente este tema de relaciones de relaciones diplomáticas, de relaciones consulares, de relaciones políticas, no deberían afectar al tema económico-comercial, que normalmente son las últimas medidas que se hacen
en cuanto a el escalamiento de medidas bilaterales. Sobre todo porque al final una cosa son las relaciones que pueden suceder entre los gobiernos y otra cosa es entre las comunidades y que terminan afectando a toda la comunidad. Cuando paralizas los vuelos comerciales, afectas no solo a la oportunidad de las personas de viajar, es que afectas a oportunidades de negocios, afectas a oportunidades de inversión, de personas que quieran venir al país y ver cómo es el Intercambio ambiente, cultural también. intercambio cultural, de todos los que puede haber, de modo tal que se lleguen a estas medidas son medidas que van mucho más allá de las relaciones diplomáticas y consulares, mucho más allá de las relaciones políticas que hayan entre los estados, y tiene que ver mucho más allá con medidas que son extremas y que no tienen que ver con el lenguaje diplomático, de eso de cerrar espacios comerciales y trata de defenderse un poco de ese ambiente de sanciones o hablar en un lenguaje de sanciones comerciales que no tienen que ver con lo que está sucediendo en el hemisferio latinoamericano. Ahora, si vemos en el mundo, eh, es frecuente que haya estos problemas entre las naciones, cuando no hay acuerdos, hay una decisión de estas que, como usted dice, son como previas a la ruptura. ¿Cuándo se suele llegar a la ruptura de una relación diplomática? No, en casos extremos, Venezuela lo ha vivido ya en los últimos 15, 20 años en distintas oportunidades. Habla mucho en el caso venezolano de la retórica del gobierno de turno. Recordábamos, por ejemplo, que Chávez, si tenía algún tipo de conflicto con la ideología del presidente peruano, entonces rompía relaciones con Perú, pero si llegaba otro presidente, entonces volvía a relanzar las relaciones. Lo vivimos así con Colombia. Con Colombia tuvimos un periodo largo de relaciones diplomáticas rotas con un paso fronterizo cerrado, pero que eso no evitaba que tuviésemos relaciones comerciales, lo hacíamos o por vía trochas o por otras rutas comerciales, por Paraguachón o por otro lado, pero al final terminaba afectando sobre todo la capacidad productiva de ambos países, sobre todo en nuestro caso, el caso venezolano. Eh, en el mundo, las relaciones diplomáticas normalmente tienden a ser estables, buscan mucho esa gradualidad y esa progresividad de enviar una nota de protesta si hay un acto inamistoso, si el acto inamistoso es grave, hacer un llamado de consultas al embajador para que éste explique cuáles son las situaciones que han favorecido al entorno para que se den este tipo de actos inamistosos y no saltar directamente a un retiro de embajadas o amenazar con la ruptura de relaciones comerciales porque normalmente tienen costos no solo para la política exterior del país, sino para toda la ciudadanía. Generalmente las relaciones diplomáticas más tensas son aquellas que una nación tiene con sus vecinos. Sí, Por el mismo caso de la vecindad, lo que ocurre, sí, contrabando, transporte de mercancía, personas. sí, Ujú. la comunidad es donde priva tus primeros intereses, bien sea la frontera, bien sea la región, bien sea con los que tienes mayor afinidad comercial, mayor afinidad de política, eh, de seguridad y sobre todo son los que con los que buscarías siempre tener la mayor estabilidad de esas relaciones diplomáticas. Así es con los que buscarías, pero generalmente y vemos el caso de Israel con sus vecinos Palestina, pues. Claro, eso es un caso mucho que tiene que ver con, Protuberante en el mundo, claro. ¿no? Y con la historia de cómo se Sí. conforma el Estado de Israel y cómo nunca ha sido reconocido por la comunidad árabe por sentir que ha sido algo impuesto Ujú. y por eso se ha mantenido el conflicto por más de 70 años. Recientemente veíamos en las noticias, también la pasaban ahorita en los canales de televisión que tenemos aquí en el estudio, sobre 4 ahogados, nuevamente venezolanos ahogados en el Darién, en esa ruta perversa que incluso hasta los Estados Unidos la ha desestimado en el sentido de que hay maneras legales de llegar a los Estados Unidos. Sabemos que pueden ser como más difíciles, no es gratis tampoco irse por el Darién, también hay gente que cobra mucho dinero, obviamente por esa vía.
pero se había hablado de tratar de impedirlo incluso desde Colombia, desde Panamá mismo, cada vez más abajo, que la gente llegara. En ese caso, en ese trayecto entre Venezuela y los Estados Unidos, al nivel pues de la gente que decide hacer esa aventura, de verdad, muy fuerte, cada quien con sus circunstancias, pero de verdad suicida prácticamente, por los casos que sabemos y las historias que conocemos del Darién. ¿Cómo usted cree que los países están haciendo lo correcto para evitar o desestimular el flujo de migrantes por esa zona tan difícil, tan llena de mafias, de corrupción, de violencia, de riesgos? Sí, Estados Unidos tiene como uno de los principales problemas es la migración del sur y eso tiene origen ecuatoriano, colombiano, peruano, centroamericano, del triángulo de los países de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Ujú, Guatemala, y por supuesto de Venezuela. ujú, Por supuesto la migración es un problema que tiene como origen la situación económica. La migración tiene un contenido económico importantísimo y por eso Estados Unidos quizás ha apostado a tratar de reforzar las condiciones económicas de estos países para que hayan menos migrantes. ujú. Lo vivió Venezuela, sí. O sea, la gran ola de migrantes venezolanos ocurrió en los periodos de mayor crisis económica, de Ujú, mayor recesión, de hiperinflación, donde se dieron la mayor cantidad de personas. Entonces, ujú. eh, una de las cosas que se piensa para Venezuela es, bueno, cuál puede ser la estabilidad económica que tengamos presente y futura que hable de el deseo de los venezolanos de emigrar o no. En ese sentido, claro. Pero ¿hay algo adicional que usted crea que pueda hacer los países que están en el medio antes de llegar a esa zona de dificultades? No, porque igual para todos los países sigue siendo problema. O sea, Ujú, es un problema de seguridad, es un problema de inserción, son migraciones que para estos países, de Panamá, Costa ujú. Rica, Centroamérica en general, son migraciones de nada más de tránsito, porque no lo hacen para llegar a quedarse en Nicaragua, por ejemplo, sino que es un tránsito que al final genera eh, problemas de seguridad, problemas de corrupción, problemas de violencia, problemas de narcotráfico y para cada uno de estos países también es un problema de seguridad No, y a interna. la vez que también es un derecho humano el migrar. O sea, el movilizarse también es un derecho que la gente tiene y que evidentemente no se puede coartar. Ahora, volviendo pues a la circunstancia nacional de cómo podríamos decir entonces que están las relaciones de Venezuela con estos países, Panamá, República Dominicana, Uruguay, ¿suspendidas temporalmente o cuál es el estatus entonces? Sí, yo creo que estaba en términos muy coloquiales como en el congelador. Ah, ok. Ahorita sirve mucho para la retórica política interna. Bueno, hemos retirado a las embajadas, estamos en un conflicto peleando la legitimidad de un proceso electoral. Eh, Vuelvo y repito, creo que a mediano plazo el interés de Venezuela Ujú. va a ser que esas relaciones Sí. sean normales, que esas relaciones se reconstituyan y que volvamos a tener presencia de las misiones diplomáticas en cada uno de estos países. Exacto, estarían en el congelador y cada una con sus características simil- similares o disímiles, ¿no? Por supuesto, Ujú. dependiendo de la realidad de cada uno de esos países. Y bueno, hay que chequear, vamos a tratar de chequear, creo que más adelante tenemos una entrevista con la gente de Argentina, tratar de chequear cómo están esas relaciones consulares ya en el terreno. Ya hicimos la semana pasada una conversación con un colega que está en Ecuador. Vamos a ir revisando también estos días a la medida que podamos con cada uno de estos países donde estas relaciones están, como dice el profesor Angarita, congeladas. ¿Ustedes tienen clase de la UCB ahorita? ¿Ya terminaron? Estamos en periodo vacacional. ¿Ya cuándo comienzan otra vez? A partir del 12 de septiembre. Ah, ok. Ujú. Ya inmediatamente ya no queda mucho. Un mes, Un mes, justamente un mes en el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a tratar de chequear esa información para llevarles a ustedes la precisión que necesitamos a esta hora. Amigos, era Luis Angarita, internacionalista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
de la Universidad Central de Venezuela. A las 7:30 vamos